Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Chiquillos y chiquillas. Chiquillos y chiquillas. Esta noche voy a leer un poquito, un ratito, para ti, para que te duermas, para que te relajes. Voy a estar hablando un poquito fuerte, puede ser como una especie de no me decidía qué libro leer, pero tenía uno pendiente por ahí, así que tenía planeado leerlo en privado, pero pues ¿por qué no compartirlo con ustedes, verdad? Entonces, bueno, tengo muchos libros pendientes. Entonces, no sé si les guste que vaya subiendo videos leyendo, porque bueno, a mí me gusta mucho leer y qué mejor que compartirlo con ustedes, subirles pues una especie de audiolibros. No sé si les gusta la idea. Bueno, vamos a comenzar. Este libro se llama Carta de una desconocida, de Stefan Zweig. No sé cómo se pronuncia. Zweig. Stefan Zweig. Stefan. Pues bueno, vamos a comenzar. Ya estoy lista. Solo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer toda mi vida, que siempre fue la tuya, aunque nunca lo supiste. Pero solo tú conocerás mi secreto, cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta. Cuando esto, que ahora me sacude con escalofríos, sea de verdad el final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería esta carta y continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida. Una vida que siempre fue la tuya, desde la primera hasta la última hora. Carta de una desconocida. Cuando por la mañana temprano el famoso novelista R. regresó a Viana después de una refrescante salida de 3 días a la montaña, decidió comprar el periódico. Al pasar la vista por encima de la fecha, recordó que era su cumpleaños, 41, se dijo. Pero esta constatación no le agradaba ni les agradaba. Echó un vistazo a las crujientes páginas del periódico y se fue a su casa en un coche de alquiler. El mayordomo le informó de 2 visitas y de algunas llamadas recibidas durante su ausencia, y le entregó el correo acumulado en una bandeja. Él lo examinó con indolencia y abrió un par de sobres cuyos remitentes le interesaron. Vio una carta con una caligrafía desconocida y apareciera demasiado voluminosa, que en un principio dejó de lado. Entretanto le sirvieron el té. Se inclinó cómodamente en la butaca, hojeó el periódico y algunos folletos. Después encendió un cigarro y cogió la carta a la que no había prestado atención. Estoy un poquito nerviosa. Era un pliego de unos 25 folios escritos precipitadamente con letra femenina, desconocida y nerviosa. Más que una carta, parecía un manuscrito. Palpó de nuevo el sobre instintivamente por si encontraba alguna nota aclaratoria. Estaba vacío. En él no había nada más que aquellas hojas, ni la dirección del remitente, ni tan siquiera una firma. Qué extraño, pensó,
y cogió nuevamente la carta. A ti que nunca me has conocido. Ponía como encabezamiento, como si fuera un título. Perplejo se planteó. ¿Iba esto dirigido a él o a una persona imaginaria? De pronto se despertó su curiosidad y empezó a leer. Mi hijo murió ayer. Durante 3 días y 3 noches he tenido que luchar con la muerte que rondaba a esa pequeña y frágil vida. Permanecí sentada al lado de su cama 40 horas mientras la gripe agitaba su pobre cuerpo ardiente. Sostuve paños fríos sobre su hirviente sien y día y noche sujeté sus intranquilas manos. La tercera noche me derrumbé. Mis ojos ya no podían más. Se me cerraban sin darme cuenta. Estuve durmiendo 3 o 4 horas en el duro asiento y entre tanto se lo llevó la muerte. Ahora, pobrecito, está aquí tendido, mi querido niño, en su estrecha cuna, igual que al momento de morir. Solo le han cerrado los ojos, sus ojos oscuros e inteligentes. Le han cruzado los brazos encima de la camisa blanca y queman 4 cirios en 4 extremos de su cama. No me atrevo a mirar, no me atrevo a moverme porque, cuando oscilan, los cirios deslizan sigilosamente sombras sobre su rostro y su boca cerrada, y es como si sus facciones cobraran vida y yo pudiera pensar que no está muerto, que volverá a despertarse, y con su voz clara me dirá alguna chiquillada. Pero sé que está muerto y no quiero volver a mirarlo para no volver a tener esperanza. No quiero engañarme otra vez. Lo sé. Mi hijo murió ayer. Ahora solo te tengo a ti en el mundo, solo a ti, que no sabes nada de mí, que juegas o coqueteas con personas y cosas sin sospechar nada. Solo a ti, que nunca me has conocido, pero al que siempre he querido. He cogido el 5.º cirio y lo he puesto aquí, en la mesa, desde donde te escribo, porque no puedo estar a solas con mi hijo muerto sin que se me desgarre el alma. ¿A quién podría hablarle a esta terrible hora, sino a ti, que fuiste y eres todo para mí? Quizá no pueda hablarte de una forma muy clara, quizá no me entiendas. Tengo la cabeza embotada, se me contraen las sienes y siento martillazos. Las extremidades me duelen tanto. Creo que tengo fiebre, quizá incluso tenga la gripe, que ahora va de puerta en puerta. Eso estaría bien, porque me iría con mi hijo y no tendría que hacerme ningún daño. A veces se me oscurece la vista y quizá no pueda acabar de escribir esta carta, pero quiero reunir todas mis fuerzas para, por una vez, solo esta vez, hablarte a ti, amor mío, que nunca me conociste. Solo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer toda mi vida, que siempre fue la tuya, aunque nunca lo supiste. Pero solo tú conocerás mi secreto, cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta. Cuando esto que ahora me sacude con escalofrío sea de verdad el final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería esta carta y continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida. Una vida que fue siempre la tuya, desde la primera hasta la última hora. No te inquietes por mis palabras. Una muerta ya no quiere nada. No quiere ni amor, ni compasión, ni consuelo. Solo quiero una cosa de ti, que creas todo lo que te confiesa mi dolor. Un dolor que solo busca amparo en ti. Lo único que te pido es eso, que creas todo lo que te cuento. Uno no miente en la hora de la muerte de su único hijo. Quiero descubrirte toda mi vida, la verdadera, que empezó el día en que te conocí. Antes había sido solo algo turbio y confuso, una época en la que mi memoria nunca ha vuelto a sumergirse. Debió de ser como un sótano polvoriento, lleno de cosas y personas cubiertas de telarañas, tan confusas que mi corazón las ha olvidado. Cuando llegaste, yo tenía 13 años y vivía en el mismo edificio donde tú vives ahora, en el mismo edificio donde estás leyendo esta carta, mi último aliento de vida. Vivía en el mismo rellano, frente a tu puerta. Juraría que ya ni te acuerdas de nosotros, de la pobre viuda de un funcionario administrativo. Iba siempre de luto. Y
pálida hija adolescente. Era como si nos hubiéramos ido hundiendo en una miseria pequeño burguesa. Quizá no has oído nunca nuestros nombres, porque además de no tener ninguna placa en la puerta, nadie venía a vernos, nadie preguntaba por nosotros. Hace ya tanto tiempo de aquello, 15 o 16 años, ¿no? Seguro que te acuerdas, querido. Pero yo, recuerdo cada detalle con fervor. Recuerdo como si fuese hoy el día, no, la hora en que oí hablar de ti por primera vez, y cuando por primera vez te vi. Y como no habría de recordarlo si fue entonces cuando el mundo empezó a existir para mí. Permíteme, querido, que te lo cuente todo desde el principio. Espero que no te canses durante este cuarto de hora en que vas a oír hablar de mí, igual que yo no me he cansado de ti a lo largo de mi vida. Antes de que te mudaras a nuestra casa, vivía detrás de tu puerta una gente desagradable y malvada, de talante violento. Siendo pobres como eran, lo que más odiaban era la pobreza de sus vecinos. La nuestra, porque no queríamos tener nada que ver con la tosca brutalidad proletaria. El hombre era un borracho y pegaba a su mujer. A menudo nos despertábamos durante la noche por el estruendo de sillas caídas o platos rotos. Una vez la esposa llegó a correr por las escaleras con la cabeza sangrienta y los pelos revueltos, seguida de su marido, borracho, hasta que la gente salió de sus casas. Lo amenazaron con llamar a la policía. Mi madre, ya desde un principio, había evitado cualquier tipo de relación con ellos y me prohibió hablar con sus hijos, quienes aprovechaban cualquier oportunidad para resaciarse conmigo. Cuando me encontraban por la calle, me insultaban. Incluso llegaron a lanzarme una bola de nieve tan apretada que me empezó a sangrar la frente. Todos los vecinos sentían hacia ellos un odio instintivo, y cuando de pronto sucedió algo, creo que encerraron al hombre por robo y tuvieron que mudarse. Pudimos respirar tranquilos. En el portal estuvo colgado. Volví. A ver dónde me quedé. Llegaron a hacerme una bola de nieve. Mudarse, podemos respirar tranquilos. El portal estuvo colgado un par de días. Un cartel. Creo que acá. En el portal estuvo colgado un par de días un cartel de casa en alquiler. Fue retirado unos días más tarde y, a través del portero, se extendió el rumor de que un escritor, un hombre tranquilo y solitario, había alquilado el piso. Así fue como oí tu nombre por primera vez. Unos días después vinieron unos pintores, unos tapiceros y una brigada de limpieza para quitar todo lo que los antiguos inquilinos habían dejado en el piso. Empezaron a dar martillazos, a picar, a limpiar y a rascar. Pero mi madre estaba contenta porque, según decía, aquello era el bien de ese sucio desorden. No te llegué a ver durante la mudanza. Todos estos trabajos los supervisaba tu mayordomo. Ese mayordomo señorial de pelo gris, pequeño y serio, que lo dirigía todo con aire de entendido, silencioso y preciso. Eso nos impresionaba mucho a todos. Primero, porque tener un mayordomo de tanta categoría en nuestra vecindad era algo completamente nuevo, y después porque era muy atento con todos, aunque mantenía cierta distancia respecto al servicio doméstico o entablar conversaciones amistosas. Desde el primer día saludó a mi madre respetuosamente, como a una dama, e incluso conmigo, la chiquilla. Se mostraba amable y educado. Cuando te nombraba, lo hacía siempre con cierta veneración, con un respeto singular. Se veía enseguida que sus sentimientos eran más que los de un fiel servidor, y por eso le quise tanto al viejo Johan, aunque envidiaba que pudiera estar siempre a tu alrededor, sirviéndote. Te explico todo esto, querido, todas estas pequeñas, casi ridículas cosas, para que entiendas el poder que tenía sobre mí, aquella tímida y asustadiza niña. Ya antes de entrar en mi vida, un halo mimaba tu persona.
Estabas rodeado de una atmósfera de lujo que maravillaba, de lujo, de maravilla y misterio. A ver. Estabas rodeado de una atmósfera de lujo, de maravilla y misterio. Todos los vecinos de aquella casa humilde, la gente que tiene una vida opaca, siempre curosea todo lo que pasa más allá de su puerta. Esperábamos impacientes tu llegada y, en mi caso, esa curiosidad aumentó cuando un mediodía, al llegar del colegio, vi el camión de mudanzas delante de casa. La mayor parte del mobiliario, las piezas más pesadas, ya las habían subido los mozos. Ahora solo se llevaban cosas pequeñas hacia arriba. Me quedé de pie en la puerta para poder admirarlo todo. Dos cosas eran muy especiales, tanto que nunca antes había visto nada igual. Había fetiches indios, esculturas italianas, grandes y deslumbrantes cuadros. Finalmente vinieron los libros, tantos y tan bonitos que nunca hubiera imaginado que pudieran existir. Los iban apilando en la puerta, los cogía el mayordomo uno por uno y les quitaba el polvo con cuidado. Me acerqué sigilosamente para contemplar cómo iba creciendo la pila. Tu criado no me echó, pero tampoco me animó a quedarme allí. No me atreví a tocar nada, aunque me hubiese gustado acariciar el suave cuero de algunas cubiertas. Miré algunos de los títulos tímidamente. Algunos eran ingleses o franceses y otros en idiomas que no entendía. Creo que los hubiese podido estar mirando durante horas, pero mi madre me llamó. En toda la noche no pude pensar sino en ti. Aún antes de conocerte, yo solo tenía una docena de libros baratos, encuadernados con cartones rotos, y los quería más que a nada en el mundo. Los leía una y otra vez, y ahora me asediaba la pregunta de cómo sería el hombre que poseía y había leído tantos y tan maravillosos libros. Tenía que ser un hombre muy rico y culto para dominar tantos idiomas. Se me despertaba una especie de etérea veneración al pensar en todos esos libros. Traté de imaginarte, eras un señor con gafas y una larga barba blanca, parecido a mi profesor de geografía, solo que más benévolo, más guapo y más cortés. No sé por qué estaba tan convencida de que tenías que ser guapo, aún creyéndote un hombre mayor. Esa misma noche, aún sin conocerte, soñé por primera vez contigo. Al día siguiente te instalaste, pero por mucho que estuve espiando, no te pude ver el rostro. Esto aumentaba mi curiosidad. Finalmente, al tercer día te vi y la sorpresa fue conmovedora. Eras tan distinto, con tan poca semejanza a mi imagen infantil de un dios paternal. Había soñado con un viejo bonachón y con gafas, pero llegaste tú con el mismo aspecto que tienes ahora, un hombre que no cambia. Para él los años no pasan. Vestías un encantador traje deportivo marrón claro y subías la escalera de dos en dos, con tu juvenil e incomparable estilo. El sombrero lo llevabas en la mano, por lo que con indescriptible sorpresa pude ver tu radiante y despierto rostro y tu cabello lleno de vida. Me asusté de lo joven, guapo, esbelto y elegante que eras. Es extraño que en ese primer segundo pudiera descubrir eso que en ti me sorprende y sorprende a los demás. Vi que eras dos personas en una, un joven ardiente, impulsivo y aventurero, y al mismo tiempo, en tu arte, un hombre enormemente serio, responsable y cultivado. Sin darme cuenta, percibí algo que después vieron todos, que llevabas una doble vida. Una vida con una superficie abierta al mundo y otra en la sombra que solo tú conocías. Esta profunda ambigüedad, el misterio de tu existencia, me atrajo desde el primer momento, cuando solo tenía 13 años. ¿Entiendes ahora, amor mío? ¡Qué maravilla!
qué enigma más seductor debiste resultarle a aquella niña. Descubrí que esa persona a la que tanto se respetaba por haber escrito libros, por ser famoso en ese otro mundo, era un joven animoso y elegante de 25 años. No necesito decirte que desde aquel día en nuestra casa, en mi pequeño mundo infantil, lo único que me interesó fuiste tú. Mi vida giraba alrededor de la tuya. Tu vida me preocupaba con toda la insistencia, la obsesiva obstinación de una niña de 13 años. Te observaba, vigilaba tus costumbres y la gente que venía a verte y todo ello. Lejos de disminuirla, aumentaba la curiosidad que sentía por ti. Esta dualidad tuya se expresaba claramente en la variedad de tus visitantes. Venían personas jóvenes, descuidados, estudiantes amigos tuyos con los que te reías y divertías. Después estaban las damas que llegaban en coche. Alguna vez el director de la ópera y el gran director de orquesta. Aquel al que tenía respeto solo con verlo de lejos en la tarima. También se escabullían por tu puerta algunas muchachas jóvenes, estudiantes de la escuela de comercio. En fin, muchas y muchas mujeres. Yo nunca me preocupé por todo eso, ni siquiera cuando una mañana al ir al colegio vi salir a una dama cubierta de espesos velos. Yo solo tenía 13 años y no sabía que la curiosidad especial con la que te miraba y aspiraba se llamaba amor. Pero todavía recuerdo perfectamente el día y la hora exacta en que te entregué mi corazón para siempre. Había salido a dar un paseo con una amiga del colegio y estábamos charlando en el portal. Llegó un coche, se paró y de él saliste tú, de ese modo impaciente y espontáneo que todavía hoy me enloquece. Viniste hacia la entrada. No sé qué me impulsó a abrirte la puerta y ponerme en tu camino, de modo que casi tropezamos. Me miraste con calidez, suavemente, y me sonreíste con una ternura. Sí, con ternura, no lo puedo describir de otra forma. Me dijiste con una tenue y afable voz: muchas gracias, señorita. Eso fue todo, querido. Pero desde ese segundo, desde que sentí esa tierna y suave mirada que a tu merced, después comprendí que esa mirada que atrae, que te envuelve y te desnuda a la vez, esa mirada de seductor consumado, era tu modo de mirar a todas las mujeres que se cruzaban en tu camino. A cualquier vendedora que te atendía, a cualquier criada que te abría la puerta. No eres consciente de la fuerza de esa mirada que tu ternura hacia las mujeres hace parecer más dulce y afectuosa en su insistencia. Pero yo, con 13 años, no sospechaba nada de eso. Vivía como sumergida en fuego. Creía que esa ternura solo era para mí sola. Como adolescente, en un segundo, se despertó en mí la mujer que había de enamorarse de ti, para siempre. ¿Quién es él?, preguntó mi amiga. No le pude responder al momento. Me resultaba imposible pronunciar tu nombre. En ese segundo, en ese único segundo, se convirtió en algo sagrado, en un secreto. Un vecino de esta casa tartamudeó de forma poco elegante. Pero, ¿por qué te has puesto tan roja cuando te ha mirado? Se burlaba de mí. Se burlaba a mi amiga con la malicia de una niña curiosa. Y precisamente porque sentía que se reía de mi secreto, las mejillas se me sonrosaron todavía más. Contesté de un modo tosco por lo embarazoso de la situación. Tonta, le dije con agresividad. Me hubiese gustado ahogarla, pero ella se reía aún más escandalosamente, con más ironía. Yo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas por la rabia que me invadía y eché a correr por las escaleras, dejándola plantada en el portal. Desde aquel momento te quise. Sé que muchas mujeres te lo han dicho a menudo, a ti, tan mal acostumbrado, pero créeme, ninguna te ha querido tan devotamente como yo. Ninguna te ha sido tan fiel ni se ha olvidado tanto de sí misma como lo he hecho yo por ti. No hay nada en el mundo que sea equiparable al secreto amor de una niña que
permanece en la penumbra y tiene pocas esperanzas. Es humilde y servil, tan receloso y apasionado como nunca puede serlo el amor, inadvertidamente exigente y lleno de deseo de la mujer adulta. Solo los niños solitarios pueden contener su pasión. Los otros hablan de sus sentimientos en grupo, se abren estimulados por la confianza y han oído hablar y han leído mucho sobre el amor. Saben que es un destino común para todos, juegan con él, con un juguete, presumen de él como los muchachos con su primer cigarrillo. Pero yo no tenía a nadie en quien confiar. Nadie me había instruido ni prevenido, ni tenía experiencia alguna. No sabía nada. Me entregué ciegamente a mi destino como quien se lanza a un abismo. Todo lo que creía y florecía en mí se volcaba en ti. No dejaba de soñar contigo, mi único confidente. Mi padre hacía tiempo que había muerto. Mi madre se hacía extraña con su eterno abatimiento y sus escrúpulos de viuda pensionista. Y las disueltas compañeras del colegio que me repelían porque jugaban frívolamente con lo que a mí me llenaba de pasión. Por eso concentré en ti todo lo que en circunstancias normales se hacía añicos y se dispersa. Te ofrecí todo mi haz de sentimientos y toda mi impaciente persona. Para mí eras... ¿Cómo explicártelo? Cualquier comparación sería pobre. Para mí lo eras todo, toda mi vida. Todo existía solo si tenía relación contigo. Toda mi vida solo tenía sentido si se vinculaba a ti. Transformaste toda mi existencia en el colegio. Transformaste toda mi existencia. En el colegio pasé a ser la primera de la clase, en lugar de la alumna mediocre e indolente. Leía 1000 libros hasta altas horas de la madrugada porque sabía que tú los adorabas. De pronto, para asombro de mi madre, empecé a tocar el piano de forma obsesiva porque creí que amabas la música. Lavaba y cosía mi ropa solo para parecerte pulcra y aseada. Me horrorizaba que mi viejo delantal del colegio, era una bata de mi madre transformada en delantal, tuviera un remiendo cuadrado a la izquierda. Temía que lo pudieras detectar y me despreciaras. Por eso lo escondía siempre detrás de la cartera, mientras subías las escaleras corriendo. ¡Qué ingenuo! Tú apenas volviste a fijarte en mí, apenas me miraste otra vez. Y con todo yo no hacía otra cosa en todo el día que esperarte y espiarte. Nuestra puerta tenía una pequeña mirilla de latón, por cuyo agujero redondo se podía ver la puerta de tu casa. Esa mirilla, no te rías, querido, aún no me avergüenzo de aquellas horas. Era el ojo por el que yo veía el mundo. Allí, en el recibidor helado, temiendo las sospechas de mi madre, pasé muchos meses y años con un libro en la mano, tardes enteras al acecho, tensa como la cuerda de un violín que vibraba cuando tu presencia la rozaba. Siempre estaba a tu alrededor, siempre en tensión y movimiento, pero tú no podías advertirlo. Era como la presión del muelle del reloj que llevabas en el bolsillo, que pacientemente cuenta y mide tus horas oscuras, que te acompaña en tu trayecto con palpitaciones inaudibles, y sobre el cual tu mirada rápida se desliza solamente una vez en millones de segundos interrumpidos. Lo sabía todo de ti, conocía cada una de tus costumbres, cada corbata, cada traje. Llegué a distinguir a todos tus conocidos y separé los que más me gustaban de los que me resultaban antipáticos. De los 13 a los 16 años viví cada hora dentro de ti. Cuántas tonterías llegué a hacer. Besaba el picaporte de la puerta que había tocado tu mano. Robaba las colillas de los cigarros que habías tirado antes de entrar. Para mí eran sagradas porque habían tocado tus labios. Por la noche bajaba 100 veces a la calle con cualquier pretexto para ver en cuál de tus ventanas había luz y sentir tu presencia invisible.
las semanas que te ibas. Siempre se me helaba el corazón cuando veía que el bueno de Johan bajaba tu bolsa amarilla de viaje. Mi vida se detenía, no tenía sentido alguno. Iba arriba y abajo de mal humor, aburrida, enojada, y siempre tenía que ir con cuidado para que mis ojos llorosos no descubrieran mi desesperación a mamá. Sé que todo esto que te cuento son exaltaciones ridículas, chiquilladas. Debería avergonzarme, pero no lo hago, porque mi amor por ti nunca fue tan puro y tan apasionado como en aquellos excesos pueriles. Podría explicarte durante horas y días cómo vivía contigo por aquel entonces, aunque apenas conocías mi cara. Si me topaba contigo por las escaleras y no había forma de evitarlo, el miedo a tu mirada ardiente me hacía pasar corriendo, cabizbaja, como el que se tira al agua. No fuera caso que el fuego me abrazase. Podía hablar durante horas y días de lo que para ti desapareció hace mucho tiempo. Reconstruir el calendario de tu vida, pero no quiero aburrirte, no quiero atormentarte. Solo te confiere la experiencia más hermosa de aquellos años. Y solo te pido que no te burles de su insignificancia. Para mí, tan niña, era un infinito. Debía de ser domingo. Tú estabas de viaje y tu sirviente, con la puerta del piso abierta, entraba las pesadas alfombras. Después de sacudirlas, estaba sudando, pobrecita. En un ataque de valentía repentino, pude preguntarle si podía ayudarle. Se sorprendió, pero me dejó echarle una mano, y así pude ver el interior de tu piso. No podrías imaginar con qué respeto, con qué devoción tu mundo, el escritorio donde trabajabas con tu jarrón de cristal azul, tus armarios, tus cuadros, tus libros. Solo di una ojeada fugaz como un ladrón en tu vida, porque seguro que el fiel Johan no me hubiese permitido contemplarlo todo con tranquilidad. Aún así, con una sola mirada, fui capaz de absorber toda aquella atmósfera y tuve alimento para soñarte siempre, despierta y dormida. En ese momento, ese instante tan breve, fue el más feliz de mi niñez. Te lo quería explicar para que tú, que no me conoces, empezaras a ser mínimamente consciente de cómo una vida dependía de ti y en ti se sustentaba. Quería explicarte este y también otro momento que fue el más terrible y que por desgracia nos llegó mucho después que el primero. Como te iba diciendo, me había olvidado de todo por estar tan pendiente de ti. No hacía caso a mi madre ni me preocupaba por nadie. No me di cuenta de que un hombre mayor, un comerciante de Innsbruck, pariente lejano de mi madre, venía a menudo a casa y llevaba a mi madre al teatro. De modo que me quedaba sola y podía pensar en ti, espiarte. Él no va más de mi felicidad, lo único que me interesaba. Un día mi madre me llamó con cierta formalidad para que fuera a su habitación. Quería hablar conmigo seriamente. Empalidecí y oí cómo mi corazón latía con fuerza. ¿Sospechaba algo? Mi primer pensamiento fuiste tú, el secreto que me unía al mundo. Pero mi madre también estaba confusa. Me besó, cosa que no hacía nunca, afectuosamente en ambas mejillas. Me hizo sentar en el sofá a su lado y empezó a titubear, diciéndome que su pariente, también viudo, le había propuesto que se casara con él. ¿Qué? ¿Su pariente? ¿What? Y que ella pretendía aceptar más que nada por mí. La sangre empezó a hervirme en el corazón. Solo un pensamiento bullía en mi interior. Tú. Pero, ¿nos vamos a quedar aquí? Pude balbucear. No. Nos mudamos a Innsbruck. Ferdinand tiene allí una casa muy bonita. No escuché nada más, no veía nada, todo había quedado a oscuras. Después supe que me había desmayado.
Al parecer, según oí que le contaba a mi madre, a mi padrastro, quien se había quedado esperando detrás de la puerta de la habitación, yo había empezado a retroceder con las manos abiertas y me había desplomado en el suelo. Lo que pasó en los días siguientes, como me resistí, siendo una criatura débil a la imposición de sus deseos, no te lo puedo explicar. Solo de pensarlo me tiemblan las manos al escribir. No podía desvelar mi verdadero secreto, así que mi resistencia parecía solo dos veces maldad y obstinación. Nadie más habló conmigo, todo sucedía a mis espaldas. Aprovechaban las horas que estaba en el colegio para preparar el traslado, y cuando volvía encontraba otro mueble desmontado o que había sido vendido. Veía cómo se desintegraba el piso y con él mi vida. Un día, al regresar a la hora de comer a casa, vi que un camión de mudanzas había venido para llevárselo todo. En las habitaciones vacías quedaban las maletas hechas y 2 camas plegables. Mamá y yo íbamos a pasar una noche, la última allí, porque a la mañana siguiente partiríamos hacia Innsbruck. Aquel último día sentí con certeza, firmemente, que no podía vivir lejos de ti. Eras mi única salvación. Nunca podré presenciar cómo me imaginaba todo aquello, o si era suficientemente capaz de pensar con claridad durante aquellas horas de desconsuelo. Solo sé que me puse en pie. Mi madre había salido para caminar hacia tu casa, tal como iba vestida, con el uniforme de la escuela. No caminaba, me desplazaba con las piernas rígidas, con las articulaciones temblorosas, me arrastraba como atraída magnéticamente hacia tu puerta. Ya te he dicho que no sé muy bien lo que quería, quizá caer a tus pies y suplicarte que me acogieras como si fuera una criada, como una esclava. Temo que te vas a reír del inocente fanatismo de una muchacha de 15 años, pero no te reirás, querido. Si supieras cuánto tiempo permanecía allí afuera, en el rellano helado, rígida por el miedo, pero como atraída por un poder de difícil comprensión. Si supieras cómo conseguí que el brazo tembloroso se me desplegara algo del cuerpo, que te levantara. Fue toda una batalla, en una angustiosa eternidad de segundos, para que mi dedo pulsase el timbre de tu puerta. Esa llamada estridente que contrastaba con el silencio que le siguió contando mi corazón, y mi sangre se detuvieron. Aún hoy me traspasa los oídos. Entonces, solo pendientes de si abrías la puerta. Pero tú no apareciste. Nadie vino a abrir la puerta. Probablemente había salido esa tarde y Johan quizás estaba comprando. A oscuras y con el sonido del timbre retumbando en mis oídos, volví a nuestro piso sin muebles, vacío, y me dejé caer encima de una manta de viaje, exhausta, como si hubiese estado durante horas con una profunda capa de nieve bajo mis pies. Pero por debajo de ese cansancio me quemaba la determinación inagotable de verte, de hablar contigo, antes de que se me llevara. No era un pensamiento sensual, porque aún era inexperta. Solo podía pensar en ti. Solo quería verte aún otra vez y pegarme a ti. Toda la noche, toda esa larga y espantosa noche, querido, estuve esperándote. En cuanto mamá se tumbó en la cama y se quedó dormida, me acerqué de puntillas al recibidor para escuchar a través de la puerta y saber en qué momento regresabas a casa. Estuve esperando toda la noche, aunque era una noche gélida de enero. Estaba cansada, tenía el cuerpo dolorido y ya no quedaban butacas donde sentarse, de modo que opté por tumbarme en el suelo frío, aunque me llegaba una corriente de aire por debajo de la puerta. Estaba solamente con un fino comisión sobre el suelo helado, que me hacía daño, porque no me abrigaba ninguna manta. No quería sentir calor por miedo a dormirme y no oír tus pasos. Tenía calambres en los pies y los brazos me temblaban. Tenía que levantarme continuamente por el frío que hacía en esa horrible oscuridad. Pero esperé y te esperé como si estuviese esperando mi destino.
Finalmente, debían de ser las 2 o las 3 de la madrugada. Oí que abajo se abría la puerta principal y justo después unos pasos de alguien que estaba subiendo las escaleras. Se me pasó el frío de golpe. Me entró una calentura inesperada. Abrí nuestra puerta sigilosamente, dispuesta a precipitarme encima de ti para caer a tus pies. No sé qué hubiese hecho en aquel momento, loca de mí. Los pasos se acercaban. La luz temblorosa de una vela subía hacia mí. Temblando, agarré el pomo de la puerta. ¿Eras tú quien se acercaba? Sí, querido, eras tú. Pero no iba solo. Oí una risa que íntima, el crujir de un vestido de seda y cómo tú hablabas en voz baja. Regresabas a casa con una mujer. No sé cómo pude sobrevivir aquella noche. A la mañana siguiente, a las 8, me llevaron hacia Innsbruck. Ya no me quedaban fuerzas para resistirme. Mi hijo murió ayer por la noche. Ahora volveré a estar de nuevo sola, si es que tengo que seguir viviendo. Mañana vendrán unos hombres desconocidos, vestidos en negro, toscos, cargados con un ataúd, y colocarán dentro a mi pobre hijo, mi único hijo. Quizá también vengan unos amigos y le traigan coronas de flores. Pero, ¿qué sentido tienen unas flores en el ataúd? Me consolarán, me dirán cualquier cosa, palabras, ¿de qué me servirán? Sé que después tendré que volver a estar sola, y no hay nada más terrible que estar sola cuando estás rodeada de gente. Lo sé desde entonces, desde aquellos 2 interminables años en Innsbruck. De mis 16 a mis 18 viví como una reclusa, como una desterrada entre la familia. Mi padrastro, hombre muy calmado y de pocas palabras, fue bueno conmigo. Mi madre, como para arreglar una injusticia involuntaria, se mostró siempre dispuesta a complacerme en todo lo que estuviera en sus manos. Había jóvenes que se interesaban por mí, pero los rechazaba a todos con obstinación vehemente. No quería ser feliz ni estar contenta lejos de ti. Yo mismo me encerré en un mundo legumbre de soledad en el que me atormentaba. No me puse los vestidos nuevos de colores que me compraron. Me negué a ir a los conciertos, al teatro, a hacer excursiones en compañía de nadie. Apenas salía de casa. ¿Te puedes creer, querido, que no conozco ni 10 calles de esta pequeña ciudad en la que viví 2 años? Estaba dolida y quería estarlo. Estaba embriagada de nostalgia y de no poder verte. Ante todo, no quería cegar en mi pasión de vivir solamente para ti. Me quedaba sola en casa, horas y hasta días enteros, solo pensando en ti, a cada momento, siempre con aquel sentar de pequeños recuerdos. Revivía cada encuentro en nuestra escalera, cada momento que había estado esperándote, y me representaba esos pequeños episodios como lo hacen en el teatro. Por eso, porque repetí cada segundo de nuestros incontables momentos. Toda esa época se me ha quedado profundamente grabada en la memoria, de tal forma que siento cada minuto de aquellos tiempos con tanta vivacidad y pasión, como si se me hubiese filtrado ayer mismo en la sangre. En aquellos años solo viví para ti. Compré todos tus libros. Cada vez que tu nombre aparecía en los periódicos era un día de fiesta para mí. ¿Puedes creer que me sé de memoria cada línea de tus libros, de tantas veces como los he leído? Si alguien me despertara por la noche y me empezara a recitar un fragmento, aún ahora, después de 13 años, podría continuarlo en sueños. Cada palabra tuya era para mí como el Evangelio y el Padre Nuestro. Todo el mundo existía únicamente en relación a ti. Buscaba los conciertos y los estrenos en los periódicos vieneses, solo pensando en cuáles te podría haber interesado.
y así acompañarte desde la lejanía. Ahora entra en la sala, ahora se sienta. Lo soñé 1000 veces por haberte visto un día en un concierto. Pero ¿de qué me sirve contarte todo esto? La obsesión frenética contra mí misma, compulsiva, tan trágica y desesperada de una niña abandonada. ¿De qué me sirve contárselo a alguien que nunca lo ha sospechado, que nunca lo ha sabido? Era una niña. Cumplí los 17 años, los 18, y los jóvenes en la calle empezaban a darse la vuelta para mirarme cada vez que pasaba por su lado. Pero a mí me ponía enfermo, porque pensar en el amor o simplemente en un filtro con una persona que no fueras tú se me hacía tan incomprensible, tan inimaginable que solo la tentación me hubiera parecido un delito. Mi pasión por ti seguía siendo la misma, pero era distinta con relación a mi cuerpo, que tenía los sentidos más despiertos. Se convirtió en una pasión más fogosa, más corporal, más de mujer, y aquello que la niña que había llamado al timbre de tu puerta, en su voluntad confusa y desorientada, no había imaginado antes. Era en ese momento mi único pensamiento: ofrecerme a ti, entregarme a ti. Yo creo que ya voy a dejar por aquí la lectura porque ya se me secó la garganta. Si quieren segunda parte de la lectura, pues déjenme saberlo en los comentarios. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos en un próximo video. Espero que lo hayan disfrutado. Es un video un poco largo, pero ya ni modo.